Buenas noches, mucho gusto. Yo soy la doctora Karen Ignorosa, soy médico gastroenterólogo pediatra y soy adscrita al Servicio de Gastroenterología y Nutrición del Instituto Nacional de Pediatría. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes y poderles presentar a dos expertos de una talla internacional que nos van a acompañar el día de hoy en las ponencias que tendremos. Estamos aquí reunidos para presentar el lanzamiento de un nuevo producto en México, que es el producto llamado César Drink, y este está desarrollado por la empresa Farmex, que es un laboratorio español que está enfocado en la nutrición infantil principalmente. Este producto es en presentación de polvo y se prepara en bebidas, y como pudieron ver ahorita en este video de introducción, está formulado con probióticos, con prebióticos como los fructooligosacáridos y con vitamina D. Tiene una gran importancia para mejorar el sistema de inmunidad en los lactantes y sobre todo para poder restaurar la microbiota intestinal, principalmente en los niños que nacen por cesárea. Para la agenda del día de hoy tenemos dos ponencias y al final una sesión de preguntas y respuestas con los ponentes. Para la primera plática contamos con la participación del doctor Jaime Ramírez Mayans, quien es un médico pediatra, gastroenterólogo pediatra, que tiene una trayectoria impecable y muy destacada, con más de 45 años de experiencia, y él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la especialidad de gastroenterología por la Universidad de Harvard. Su formación ha sido en el Instituto Nacional de Pediatría, es fundador del Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, es autor de 150 artículos y 14 libros en pediatría, y es miembro de múltiples asociaciones internacionales, tanto americanas, latinoamericanas y europeas, en relación a la gastroenterología y nutrición pediátrica. Para la segunda ponencia contaremos con la participación de la doctora Mercedes Gil Campos. Ella es especialista en pediatría y tiene grado de doctor desde el 2004 por la Universidad de Córdoba. También tiene una gran trayectoria destacada en diferentes hospitales e institutos de salud en España. Actualmente ella es profesor titular de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba y facultativo especialista del área de pediatría en el Hospital Universitario Reina Sofía. La doctora desde el 2001 se ha caracterizado por especializarse en una línea de investigación relacionada con las alteraciones hormonales y metabólicas de los niños con alguna patología nutricional, y ha recibido múltiples premios tanto nacionales como internacionales por sus proyectos de investigación. Ha sido reconocida con el premio a la mejor trayectoria científica joven con el premio Salud Investiga 2010 por la Junta de Andalucía. Pues bien, con este preámbulo vamos a iniciar con este recorrido esta noche acerca de la microbiota, los probióticos y cómo poder ayudar a los lactantes que han sufrido algún tipo de disbiosis en la microbiota intestinal. Iniciaremos con la participación del doctor Jaime Ramírez, quien nos hablará de la importancia de los probióticos en las cesáreas, en los bebés que nacen por cesáreas. Adelante, doctor. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, doctora Karen.
Antes que nada, agradezco a Marsan la invitación para poder participar en este evento, el cual me parece novedoso y de una gran importancia e interés para todos nosotros, los médicos pediatras. Antes que realmente me siento contento porque esta área de la microbiota, pues prácticamente yo soy un microbiota lover, entonces me da mucho gusto poder participar. La siguiente. Esta es la agenda de mi presentación. Una introducción breve, hablar de la microbiota gastrointestinal, fundamentalmente qué es la microbiota, qué concepto tenemos de microbiota, qué funciones tiene, cuándo hablamos de disbiosis, cuándo hablamos de eubiosis, qué aspectos en la cesárea, qué aspectos relevantes habrá que señalar, la frecuencia en nuestro país y a nivel mundial, el impacto que tiene la cesárea en un bebito y en la salud de nosotros. Y finalmente hablaremos de lo que son probióticos, prebióticos, simbióticos, su concepto y principales indicaciones. Durante muchísimos años, la microbiota prácticamente fue un órgano olvidado. Así lo decía Joaquín Sabina, donde habita el olvido. En la actualidad, sabemos que en años recientes, la microbiota ha sido objeto de múltiples estudios y de una gran difusión, dada la importancia, las funciones que desempeña en el cuerpo humano. Digo, lo que para mí es relevante señalar es que todas las enfermedades comienzan en el tracto gastrointestinal. Ya lo decía Hipócrates, mi buen amigo Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Hablemos entonces de algunos conceptos que es importante señalar. ¿Qué es la microbiota? Pues es un conjunto de microorganismos que viven en estrecha relación y equilibrio en una superficie específica del organismo humano. Microbioma es una comunidad microbiana que ocupa un hábitat bien definido con características físico-químicas bien definidas. Cada individuo, fíjense bien, tiene más de 160 especies. El genoma de la microbiota contiene 100 veces más genes que el genoma humano. Tenemos 10,000 millones de bacterias en colon, 10 veces más bacterias que células. ¿No les parece increíble? 75% de las bacterias son firmicutes, bacteroidetes y actinobacterias. ¿Qué somos realmente? ¿Somos un Homo sapiens o un Homo bacteria? ¿Por qué tiene importancia los primeros 1000 días en la vida del niño, de cualquier ser humano? Bueno, pues porque el parto vaginal, con una adecuada nutrición, sin evidencia de infecciones y sobre todo sin la evidencia del mayor peligro que puede tener la microbiota gastrointestinal, que son los antibióticos. Esto nos trae como consecuencia una composición de microbiota adecuada, es una microbiota balanceada y obviamente nos produce una apropiada maduración del GALT. El GALT no, se cambió. El GALT no es otra cosa que por las siglas en inglés significa Gastrointestinal Associate Infectious. Entonces, es bien importante que mantengamos una microbiota balanceada, perfecta, bien para tener una tolerancia a antígenos alimentarios, desde luego junto con la predisposición genética que podamos tener. Por el otro lado, si tenemos una inadecuada nutrición, niños desnutridos, múltiples infecciones y el peor enemigo de la microbiota, los antibióticos y un parto vía cesárea. Entonces vamos a tener obviamente una disbiosis. De hecho, la cesárea se considera una disbiosis y por lo tanto vamos a tener una respuesta proinflamatoria a antígenos alimentarios y una inapropiada maduración del GALT. La mayoría de las personas comparten una microbiota que contiene
de 50 a 100 especies de bacterias. El núcleo de la microbiota alberga más de 6,000 grupos de genes. Miren esta hermosura de slide que les voy a presentar. Me interesa que vean fundamentalmente qué alberga, qué se está presente. Otra vez, no sé qué está pasando. Me interesa que vean lo que es a nivel de vagina. Yo la puedo señalar. A nivel de vagina, en donde tenemos el gran grupo de los Lactobacillus species, Gasseri, Jansseni, Crispatus, sobre todo, son predominantes en esta microbiota de vagina. Por el otro lado están los demás Staphylococcus epidermidis que colonizan, y por acá de este lado tenemos a Prevotella, Bacteroidetes, Campylobacter, incluyendo patógenos muy oportunistas. Vean nuevamente aquí posiblemente lo vean mejor. A nivel de vagina me interesa que se graben qué microorganismos tenemos, como son los Lactobacillus species, los Streptococcus, difteroides, Streptococcus, Clostridium especie, bacterioides, Cándida y Gardnerella vaginales. Por el lado de la cavidad oral, pues ya ustedes ya lo conocen suficientemente bien, Streptococcus viridans, Estafilococo, coagulasa. En cavidad gástrica, fundamentalmente, Streptococo, Estafilococo, Lactobacillus, y algo que no sabemos si puede ser una parte de nosotros mismos, que puede ser el Helicobacter pylori, aún todavía de discusión. Vean que esta hermosura. La flora bacteriana, microbiota gastrointestinal, tiene de 500 a 1000 especies que están colonizando el tracto gastrointestinal. Fíjense bien, el peso de esas bacterias es de 700 a 2 kilogramos. Y vuelvo a insistir, 10,000 millones de bacterias en colon. Vean cómo se distribuyen en estómago, en duodeno, en lactobacillus, otra vez enterococos, la enterobacteriasa, bacteroides, Bacillus straussii, etc. Clostridia, lactobacillus. Así es la evolución de nosotros. Nacemos con bifidobacterium y con lactobacillus. Y fíjense ustedes, terminamos de la misma forma. La evolución de nuestra vida nos lleva finalmente a terminar con bifidobacterium y lactobacillus. ¿Cuáles son las principales funciones de la microbiota? No me voy a detener mucho en todo esto. Es nutrición y metabolismo, recuperando, salvando energía y nutrimentos, la protección del huésped, que es un factor muy importante, el aspecto inmunológico, frente a la invasión de microorganismos, las funciones tróficas, controlando la proliferación y diferenciación de las células epiteliales. Por lo tanto, microbiota desempeña un papel esencial en el desarrollo y la homeostasis del sistema inmunológico. Vean esta hermosura de láminas. En prenatal, por un lado, en donde ustedes pueden ver que hay una limpieza absoluta interepitelial, etcétera, y por el lado postnatal ya empezamos a estar colonizados perfectamente bien con bacterias, diméricos, en fin. Estas son las partes de las funciones que a mí me encantan, en lo que participa la microbiota. Competencia por nutrientes y microbióticos, bioconversión de elementos, producción de vitaminas y sustratos, antagonismo directo hacia las bacterias, exclusión competitiva de las bacterias, función de barrera, la cual la vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más en detalle, la estimulación autoinmune y la reducción, por tanto, de los procesos inflamatorios a través del reclutamiento con los neutrófilos. Funciones metabólicas, fíjense todo lo que participa. Intercambia bilirrubina por urinógeno, ácidos biliares primarios en ácidos biliares secundarios, ahorra energía mediante la fermentación de carbohidratos, lactosa y oligosacáridos. Espero que no nos guarde mucha energía para no hacernos tan obesos. Producción de ácidos grasos de cadena corta, acetato, butirato y propionato, que son prácticamente las gasolinas del enterocito. Motilidad intestinal, síntesis de vitaminas B12 y B6 y folatos. En motilidad intestinal es importante señalar la acción que tienen nuestras bacterias
favoreciendo la motilidad. Veamos la función protectora. Bueno, pues previene la colonización de agentes patógenos, desarrollo del GALT, que ya señalé que es el GALT, gastrointestinal, el tejido linfoide asociado a linfoides, actividad fagocítica, IgA, proliferación de linfocitos, regulación del TH1 y TH2. Vean, la mucosa intestinal la podemos comparar a una cancha de tenis. Claro, para los que juegan tenis van a decir que qué feo. La mucosa intestinal es una superficie ancha, involucrada en la digestión y absorción de nutrimentos. Actúa como barrera entre el medio ambiente externo e interno. Inhibe, por lo tanto, el paso de sustancias potencialmente dañinas. Vean esta hermosura, esta es la barrera intestinal. Por un lado está la barrera mucosa, la barrera epitelial, el sistema endocrino participando. Todos esos son elementos, son importantes para la integridad de la barrera intestinal. Sistema linfático y vascular, inmunidad innata y adquirida, las enzimas digestivas y, por supuesto, la producción de agua y moco. Estas son las fases de la colonización bacteriana que las voy a señalar muy breve. La fase 1 es adquisición a través de la vía del nacimiento. Fíjense qué importante tiene esto, adquisición a través de la vía del nacimiento. Esto es un niño de parto normal. La fase 2 es adquisición a través de la alimentación durante la lactancia, alimentación al seno materno, etc. La fase 3 es alimentación en general. La fase 4, colonización completa. Es realmente, si hay o no colonización in utero, podría ser controvertido en algún tiempo, fue motivo de discusión. En la actualidad sabemos que tiene presencia de levaduras y bacterias, líquido amniótico, con membranas intactas. Este es un artículo muy interesante, la identificación intracelular de bacterias en la placa basal de la placenta humana. Vean ustedes que ya se veía que estábamos colonizados perfectamente bien. El cordón umbilical está también colonizado, claro, está colonizado con Enterococcus, Streptococo, Estafilococo, Propionibacterium, a través de una translocación. Sigamos un poquito. Hay presencia de bacterias E. coli, Enterococcus faecium, Estafilococcus epidermidis, a través de una translocación del intestino de la madre a vía sanguínea. Vean qué hermosura de aspectos. ¿El ambiente intrauterino es estéril? No, ya sabemos que no. Antes no lo sabíamos, lo consideramos así. Por lo tanto, tenemos la fase 1, adquisición a través, insisto, de la vía de nacimiento. Vean la importancia que tiene tener un parto normal. La fase 2, adquisición a través de la alimentación durante la lactancia. La fase 3, alimentación en general, todos los alimentos que influyen en la microbiota. Fase 4, colonización completa. Ambiente intrauterino estéril, ya vimos que no. Adquisición a través de la vía de nacimiento. Fase 2, adquisición a través de la alimentación durante la lactancia. Y finalmente la fase 3, alimentación en general. Vean esta hermosura de diapositivas que a mí me parece fantástica, en donde ustedes pueden ver, otra vez que es que no sirve así. En donde ustedes pueden ver en la cavidad oral de las madres qué tipo de bacterias tenemos. En tanto, en la cavidad, en la vagina, pueden ver algo que es muy importante, y fíjense ustedes muy bien, predominan los lactobacilos, fundamentalmente lactobacilos que los vamos a ver más adelante, lactobacillus crispatus, fermentum y desde luego, fundamentalmente. Vean la comparación que puede haber entre la vagina del bebito y la vagina de la madre. O sea, tratan de simular, pero vean la gran diferencia que hay cuando hablamos de las bacterias, de la microbiota de piel, y la comparación con la de la cesárea. Prácticamente se parecen mucho, fundamentalmente a base de Corynebacterium, etc.
Fase 2, adquisición a través de la alimentación durante la lactancia. Y aquí, con leche humana, tenemos un 80-90% de bifidobacterias y lactobacillus, en tanto que en fórmulas infantiles tenemos un 40-50% de bifidobacterias y de lactobacillus. Y el 50-60% está dado por estafilococos, grupo Clostridium y bacteroides. ¿Qué determinantes tenemos entonces de la microbiota? Pues por un lado, el estilo de vida. Por el otro lado, desde luego, la alimentación. No es lo mismo la microbiota de un niño alimentado en México que la microbiota de un niño alimentado en el África. No es lo mismo la microbiota de un niño estadounidense que la de un mexicano. La higiene es otro de los factores muy importantes que determinan nuestra microbiota. Los antibióticos. Yo considero que los antibióticos son el enemigo público número 1 para la microbiota intestinal. Y nos prácticamente acaban con la microbiota, la destruyen totalmente. Bien, pasemos a lo que es la cesárea, el parto versus la cesárea. Y la foto lo dice muy claramente. ¿Por qué me está sacando? ¿Qué ganas con sacarme así? En la cesárea, la microbiota se caracteriza por bifidobacterias de menos de 50% y más a menudo se colonizan con Clostridium difficile. En un parto hay predominio de bifidobacterias y lactobacillus. Esto es la frecuencia de cesáreas en nuestro país. Ustedes pueden ver que a nivel gubernamental andamos alrededor del 45%, pero a nivel privado se va hasta el 70%. Y en esta diapositiva, o slide, les puedo mostrar cuáles son los países que más cesáreas practican. Nos gana la República Dominicana, nos gana Brasil, nos gana Egipto, Turquía, Venezuela, Chile, Paraguay. Increíble, ¿no? Y México, nos quedamos en un lugar con un 40-45% de las reconocidas. Pero ya insisto, a nivel privado llega hasta el 60 o 65%. Vean esta hermosura, cesáreas en América Latina. En México tenemos un 45%, la República Dominicana nos gana con 47%, Colombia no toca mal las rancheras como decimos aquí, 45.9%, Ecuador tiene 49%, pero vean ustedes esta impresionante cifra en Brasil, 55.6%. ¿Qué pasa con la cesárea? Pues la cesárea es una agresión a nuestro estado de salud. Sin antecedentes maternos de parto vaginal, prácticamente el riesgo de alergia es muy bajo, pero con antecedentes maternos, parto vaginal, también sigue siendo bastante bajo. Pero vean lo que pasa cuando es con cesárea. Y además existen los antecedentes maternos. Increíble de alergia, claro. Cuando los bebitos nacen por parto cesárea, se ha visto que existe un alto riesgo de alergia, de rinitis, de asma, diabetes tipo 1. ¿Qué estamos viviendo en la actualidad? Pues enfrentándonos cada vez más a enfermedades alérgicas, alergia alimentaria, alergia respiratoria fundamentalmente. Pero tenemos otro gran problema. Por eso es que estamos gorditos. También la cesárea nos favorece la obesidad y favorece la diarrea. Y hay una gran sensibilización a los antígenos alimentarios. Pero ojo, lo que a mí me preocupa es que nos aumente la obesidad, ya de por sí en un país que tenemos muchos problemas. ¿Qué se puede hacer o qué factores influencian en la microbiota? El uso de probióticos en la madre en el último trimestre se ha demostrado que tienen niños con mayor peso al nacer, pueden disminuir el riesgo de diabetes gestacional, disminuir también el riesgo de dermatitis atópica y cuando se ofrece sobre todo la lactancia materna. Vean, entonces, quiero enfatizar lo que el concepto de eubiosis y disbiosis. Eubiosis se considera un entorno intestinal saludable con bacterias pacificadoras, modelando y controlando a las bacterias patológicas. Por lo tanto, podemos insistir que podemos decir que hay un proceso de inflamación
si lo podemos denominar así, fisiológica. En tanto, por el lado de la disbiosis, el uso de antibióticos, el estilo de vida, la alimentación y la higiene que ya señalaba yo, nos trae como consecuencias una alteración de la barrera del epitelio. Cuando está dañado el epitelio, incrementa la adherencia y la penetración bacteriana. Y por lo tanto, tenemos siempre una inflamación crónica. Pasemos a las definiciones de probióticos, prebióticos, simbióticos. Los probióticos se consideran que son el grupo de microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un efecto benéfico para la salud del huésped. Los prebióticos son compuestos no digeribles, fermentables, que resultan en la estimulación selectiva del crecimiento y actividad de un número de genes de especies bacterianas de la microbiota. Simbióticos, esa es una belleza de combinación. Productos que contienen tanto probióticos como prebióticos. Posbiótico, productos secretados por las bacterias o liberados por la lisis bacteriana. ¿Cuáles son las funciones o qué efectos tienen los probióticos? Bueno, veamos primero en el lumen intestinal, tienen efectos de modulación de la microflora intestinal, incrementando la producción de IgA como barrera de defensa, la hidrólisis de péptidos antigénicos, a nivel de la mucosa, modulando la permeabilidad intestinal, estimulando el crecimiento celular y la diferenciación. Y más allá del lumen intestinal, modulando el sistema inmune innato y adaptativo, induciendo tolerancia oral, impacto en el sistema nervioso entérico. ¿Qué importancia es esto? Tiene ahorita esta inducción de tolerancia y de manifestaciones para evitar las alergias alimentarias. La siguiente. Conclusiones. La microbiota gastrointestinal ha sido un órgano olvidado, pero no más. Como ya pudieron ver, que hasta los niños se empiezan a enterar. Sus funciones, principalmente a nivel del sistema inmunológico, son muy importantes. Aún falta mucho por conocer de esta microbiota. Yo creo que tenemos un gran reto en la historia de la humanidad. El trasplante fecal ha surgido en algunos casos como una opción terapéutica, pero está en fase de investigación y no piensen que es la curación definitiva. El uso de probióticos, prebióticos, simbióticos, es una magnífica opción terapéutica en casos de disbiosis intestinal por cesárea. La cesárea, insisto, es un impacto importante en la salud y el mejor ejemplo, y uno de los mejores ejemplos de disbiosis. Muchas gracias por su atención. Le damos la palabra a la doctora Karen. Aquí. Muchísimas gracias, doctor Ramírez, por esta brillante explicación acerca de la importancia de tener una microbiota saludable y las situaciones donde se pierde este equilibrio y tenemos estas situaciones de disbiosis. A continuación vamos con la doctora Mercedes Gil, quien nos hablará acerca del uso de probióticos y vitamina D en niños. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos los pediatras compañeros de México que me están viendo hoy. En primer lugar, agradecer a Pharmex la oportunidad de compartir, como digo, todos estos conocimientos con ustedes y también la presentación del nuevo producto, Cesar Drink, que tendrán a disposición ustedes próximamente. Comenzando con la charla, les diré que vamos a intentar actualizar los conocimientos de los principales probióticos que tiene esta formulación, junto con algunos otros datos del uso de la vitamina D y de los fructooligosacáridos. En primer lugar, hay que decir, y creo que ustedes saben igual que yo,
que es cierto que estamos dándole cada vez mayor importancia a la microbiota intestinal, puesto que sabemos que tiene cierto efecto positivo en la aparición de determinadas enfermedades y en el tratamiento de muchas de estas. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los probióticos van a tener la misma funcionalidad y que deben de valorarse en función de la cepa, así como de la dosis utilizada, de la vía de tratamiento y también de la duración de este. Por tanto, aunque actualmente hay una mayor evidencia científica, realmente donde más conocimiento tenemos en el caso de los niños es en el tratamiento de la diarrea aguda, donde todavía se requieren muchos más ensayos, sobre todo a nivel multicéntrico, para alcanzar un nivel de evidencia suficiente, ya que aunque tienen un grado de recomendación elevado, todavía el nivel de evidencia científica sigue siendo bajo debido a las limitaciones metodológicas que hay en muchos de los ensayos que se realizan. Por tanto, para la inclusión de estos probióticos y prebióticos en las guías de práctica clínica, sí que es necesario que haya una evidencia científica con unos tamaños muestrales adecuados y en los cuales se pueda verificar la eficacia y la seguridad de estas sustancias o de estos microorganismos. En los últimos años, la ESGAM ha publicado de nuevo prácticamente los mismos probióticos que ya conocíamos, Saccharomyces boulardii, el Rhamnosus y el Lactobacillus reuteri como los principales microorganismos de uso en la diarrea aguda, y en el resto de enfermedades todavía hay cierta disparidad en qué cepas debemos de utilizar tanto para la prevención de la alergia, del asma, de la dermatitis atópica o incluso en otras enfermedades metabólicas o incluso también en enfermedades neurológicas. Por tanto, necesitaremos hacer más estudios frente a placebo, como digo, con diferentes dosis, tratamientos y valorar realmente la mayor homogeneidad para poder hacer recomendaciones con mayor fuerza. En cuanto a la evidencia científica, como digo, ven ustedes aquí en esta tabla que la evidencia suele ser baja por estas limitaciones metodológicas, pero que cada vez más aparecen diferentes cepas en las que ya hay unos ciertos efectos positivos y esto hay que tenerlo en cuenta porque aún así el grado de recomendación en muchos casos puede ser alto. En cuanto al tema que nos ocupa hoy, que es fundamentalmente el niño pequeño, el niño lactante, el recién nacido y especialmente aquel que va a nacer por cesárea, está claro que la microbiota intestinal no es igual que la del niño nacido por parto vaginal, y aquí en esta tabla pueden ver ustedes cómo hay una serie de estrategias que nos permiten tratar de poner en paralelo la microbiota de un niño nacido por cesárea respecto a la de, como digo, un niño nacido por parto vaginal, de manera que tenemos varias opciones. Podemos tratar de cambiar ese ambiente microbiológico que tiene el organismo, tratar de que la vagina esté colonizada por una serie de bacterias que favorezcan que la microbiota del recién nacido sea más parecida a la del niño nacido por vía vaginal. Podemos suplementar, como va a ser el caso de lo que vamos a hablar hoy, con probióticos o con prebióticos. Especialmente se suelen utilizar las bifidobacterias, y también podemos buscar una suplementación con simbióticos, de manera que la unión de los probióticos y los prebióticos fortalezca ese efecto beneficioso tanto a nivel intestinal como fundamentalmente a nivel inmunológico. Por supuesto, también va a ayudar la lactancia materna, o bien el utilizar fórmulas lácteas infantiles que estén suplementadas con probióticos, y también hay que considerar la donación de leche humana, especialmente en los neonatos prematuros. En esta imagen aparecen de nuevo estas estrategias de manera
figurativa, y lo que nos indica es que la cesárea va a modificar la microbiota y de manera secundaria el metabolismo del niño y la inmunidad. Por tanto, los efectos protectores que pueda ocasionar la microbiota van a tener muchos efectos sobre todo el organismo y también en especial sobre el sistema neuroendocrinológico. Para hacer un apunte también, no solamente en la necesidad de modular la microbiota en la cesárea, sino también en los niños prematuros, ha habido durante algunos años una cierta polémica en la literatura con algunos estudios que favorecían el uso de los probióticos y otros en los que había que tener un cierto cuidado y, por tanto, no lo consideraban de manera general. Pero realmente en los últimos años hay una literatura contundente que apoya el uso de probióticos también en el niño prematuro y especialmente para evitar la aparición de infecciones graves como la sepsis, la enterocolitis necrotizante y, por tanto, se plantea un uso rutinario, pero lógicamente no un uso ciego, es decir, sabiendo qué cepas hay que utilizar y en la dosificación y tratamiento adecuado. ¿De acuerdo? Igual que ocurre, como hemos hablado anteriormente, con la diarrea aguda, sigue sin haber estudios multicéntricos suficientes que avalen una total seguridad y eficacia a largo plazo. Yéndonos ya a la composición de Cesar Drink y metiéndonos un poco más de lleno en cuáles los efectos que se predisponen que va a tener esta formulación en función de su composición, tenemos por un lado los fructooligosacáridos, que son unos prebióticos, y dentro de los probióticos vamos a tener 5 cepas, que vamos a ir viendo ahora de manera consecutiva. También tiene una unidad internacional de 0,1 miligramos de vitamina D, sabiendo que una unidad internacional equivale a 0,025 microgramos de vitamina D. Bien, el Cesar Drink es un polvo que se puede disolver, que tiene un sabor agradable a vainilla porque está pensado no solamente para niños muy pequeños, sino para la población en general y se considera un simbiótico con toda esta composición que hemos visto anteriormente. Tiene una indicación de 1 sobre al día y, como digo, puede utilizarse para todas las edades. Vamos a ir viendo los posibles beneficios de Cesar Drink en función, como digo, de, en primer lugar, su composición en probióticos. Tiene una composición en Bifidobacterium brevis. El Bifidobacterium brevis o breve es un tipo de bacteria que va a estar en el intestino, reside en el colon y, ha habido muchos estudios que la han incorporado. Sabemos que activa el sistema inmunológico intestinal, va a ayudar a la mejor digestión y de manera también global, puesto que se ha asociado a otros probióticos para valorar la prevención o el tratamiento de determinadas enfermedades, parece que tiene un efecto positivo en la prevención de las alergias alimentarias, las intolerancias, la dermatitis atópica y todo este tipo de enfermedades asociadas con el sistema inmune. De hecho, la escasez de esta bacteria en la microbiota intestinal se ha relacionado con la mayor aparición de diarreas en niños, con la mayor aparición de diarrea asociada a antibióticos y también con el síndrome de intestino irritable. Dentro de la leche humana conocemos que hay una serie de bacterias que van a condicionar también un efecto beneficioso y, de hecho, aquí podemos ver cómo parte de las bifidobacterias que van a aumentar a lo largo de la vida, pero especialmente, como vemos en esta gráfica, durante los primeros 1000 días de vida y durante toda la etapa del niño pequeño, van a ser los lactobacillus y también las bifidobacterias. Y entre ellas destaca el Bifidobacterium breve.
Si hacemos algún pequeño comentario de Lactobacillus rhamnosus GG, quizá este es una de las bacterias más conocidas y más estudiadas y de las que hemos visto mayores efectos positivos. Especialmente la conocemos por los estudios en la diarrea aguda del niño. Es un tipo de bacteria que vive habitualmente, saprofita en el intestino y va a tener una función claramente en el equilibrio intestinal, especialmente después de haber tenido una diarrea por rotavirus o asociada a antibióticos, y sabemos que contribuye a preservar todo este bienestar digestivo, ¿de acuerdo? Es uno, como digo, es uno de los probióticos claramente recomendados por la ESGAN para el tratamiento de la diarrea aguda, disminuyendo la estancia hospitalaria y la necesidad de otro tipo de... El otro probiótico que contiene Cesar Drink es el Bifidobacterium infantis. También es una cepa bacteriana saprofita dentro de la cavidad oral y de la cavidad y del tracto gastrointestinal. Sabemos que es un microorganismo que va a tener efectos beneficiosos, manteniendo las vellosidades intestinales y favoreciendo la digestibilidad, de manera que va a evitar que haya un aumento de la permeabilidad intestinal, especialmente cuando actúan determinados patógenos. Libera ácido siálico, que es un nutriente esencial en el desarrollo cerebral del niño, y también es uno de los microorganismos, como algunos otros, de nuestra microbiota que va a producir determinadas sustancias también beneficiosas como algunas vitaminas, la vitamina B9, el ácido fólico y, por tanto, se integra dentro de el crecimiento saludable de... Bien, aquí en esta diapositiva me quiero centrar fundamentalmente en las bacterias que van a formar parte de toda la ruta enteromamaria y vaginal en el caso del niño. Esta es una ruta que ha dado lugar a determinadas hipótesis de cómo llegan las bacterias saprofitas de la vagina a otros lugares, como puede ser al intestino, a la propia leche materna, puesto que tenemos que tener claro que la leche materna no es estéril, como se creía hace algunos años, y a lo largo de esta ruta enteromamaria parece que hay bacterias que viajan a lo largo del intestino y que llegan a la leche materna, igual que ocurre con algunas de las bacterias de la mucosa vaginal. Fundamentalmente van a ser lactobacillus y, como digo, parece que esta ruta en la que se integran o se relacionan diversos circuitos puede estar muy relacionada con la microbiota. En esta figura podemos ver cómo los niños que nacen por cesárea parece haber una disbiosis intestinal. Por otro lado, hay una serie de sustancias durante el periodo de la cesárea que van a provocar una mayor inflamación y todo ello puede ocasionar la aparición de determinadas sustancias en el niño que, como digo, haga que por un lado haya una disfunción gastrointestinal o una disbiosis intestinal, un aumento de la permeabilidad intestinal y, por otro lado, una producción de determinadas sustancias, hormonas que pueden actuar sobre el sistema neurológico o sobre el metabolismo, ocasionando un cambio en el crecimiento y en el desarrollo del bebé, tanto en el sistema inmunológico como en el sistema de desarrollo psicomotor, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta cuáles son las principales bacterias saprofitas que forman parte de toda esta ruta enteromamaria vaginal para poder reconstruir o tratar de imitar a la composición de un niño nacido por parto vaginal o que tome leche materna. Aquí he tratado de ampliar las bacterias que nos interesan para la charla de hoy, como son el Lactobacillus crispatus, que lo contiene Cesar Drink y que va a estar fundamentalmente en la flora vaginal,
el Lactobacillus rhamnosus, del cual hemos hablado, y que va a estar presente en la microbiota habitual del bebé, del lactante que nace por parto vaginal, y también en la leche materna, y el Lactobacillus fermentum, que va a estar presente fundamentalmente en la leche materna y también en la microbiota intestinal de un niño nacido por parto vaginal y que encontramos en las heces, además de algunos otros microorganismos, como pueden ver ustedes ahí. Es cierto que la colonización inicial del intestino del lactante parece estar más relacionada con la forma de alimentación, es decir, con el uso de leche materna o de leche de fórmula, pero también de manera importante con la forma de parto o la forma de nacimiento, de manera que tanto la leche materna como el parto vaginal sería lo ideal. Volviendo al Lactobacillus crispatus, es uno de los más de 120 especies de Lactobacillus que se han hasta ahora logrado identificar en nuestro organismo. Más de 20 están en la vagina y de ellas una de las más frecuentes son el Lactobacillus crispatus, el Lactobacillus inner, Jenseni y Gasseri. Pero el Lactobacillus crispatus, va a ser la cepa dominante durante el embarazo. Por ello, luego cuando el bebé nace, es la cepa más prevalente también en los niños nacidos por vía vaginal y es una de las primeras que va a colonizar el intestino del bebé. Es una cepa claramente relacionada con el desarrollo del sistema inmunológico del niño que nace por cesárea y por tanto debería de aparecer también en y en la manera en la que podemos restablecer esa flora vaginal, también César Drink podría ser utilizado en mujeres embarazadas o en mujeres que hayan tenido algún tipo de vaginosis o infección incluso por Streptococcus beta-agalactiae, además de, lógicamente, los tratamientos habituales que se tienen que hacer en estas mujeres con antibióticos para evitar la sepsis en los niños. Pero el uso de probióticos podría ayudar a modular esa flora bacteriana vaginal de la mujer. El Lactobacillus fermentum, que ya hemos dicho que también está en esa composición de la microbiota intestinal del niño pequeño, va a influir en la menor aparición del cólico del lactante, en la menor aparición de regurgitaciones, de reflujo gastroesofágico, va a condicionar que pueda haber una mejor digestibilidad de todos los nutrientes y también va a regular las deposiciones de manera que sean unas deposiciones más normalizadas, evitando tanto la diarrea como el estreñimiento. Para acabar este apartado, comentar quizá que como mensajes finales que el modo en el que nacemos y el tipo de alimentación van a influir en nuestra microbiota, que los niños nacidos por cesárea tienen un retraso en la colonización intestinal y por tanto tienen un menor número de bifidobacterias y bacteroides. Podemos utilizar los probióticos de manera conocida, utilizando las cepas determinadas para la prevención de diarreas, de enfermedades autoinmunes o de enfermedades alérgicas. Sabemos además que los probióticos ayudan a mejorar la digestión y a absorber mejor algunos nutrientes como el calcio. Podemos mejorar algunos trastornos digestivos, recuperar la flora intestinal y el sistema inmune, y en los últimos años también se están haciendo importantes estudios para valorar el uso en la prevención y tratamiento de enfermedades inflamatorias, especialmente a nivel intestinal y a nivel cutáneo. Ya simplemente para ir terminando, hacer un apunte sobre los fructooligosacáridos, de los cuales entiendo que tienen conocimiento suficiente. Los fructooligosacáridos son los prebióticos quizás mejor conocidos. Sabemos que un prebiótico
tiene que ser un ingrediente no digerido por el tracto gastrointestinal, de manera que pueda ser posteriormente fermentado por las bacterias de la microbiota, produciendo un efecto beneficioso en el huésped, especialmente relacionado con efectos metabólicos. La mayoría de los prebióticos naturales se encuentran en las verduras, en el trigo, en la soja, y normalmente son sacáridos complejos, pueden ser oligosacáridos o, como en este caso tenemos los fructooligosacáridos. Hasta ahora estos son los más conocidos y los más utilizados porque se conocen mejor sus efectos. Bien, y unas últimas pinceladas sobre la composición que tiene Cesar Drink de vitamina D. Sabemos además que en los niños pequeños, los niños tienen diferentes necesidades nutricionales, muy diferentes a las del adulto, y en general tienen diferentes etapas de alimentación en las que puede haber determinados riesgos con la limitación y oferta de algunos micronutrientes. Por tanto, va a haber cambios en las necesidades de calcio, de hierro, de vitamina D, de zinc, de vitamina B12, de ácidos grasos poliinsaturados, y en algunos casos la sustitución de algunos alimentos por otros puede hacer que haya una nutrición de baja calidad. Por tanto, especialmente en los niños entre los 6 y los 24 meses, cuando dejan la lactancia materna, hay un riesgo de déficit de este tipo de... Sabemos que la vitamina D en el 90% se va a sintetizar a partir de la exposición solar y el 10% procede de fuentes dietéticas. Es un nutriente clave en el desarrollo óseo del niño, pero también en otras funciones, como fundamentalmente en el sistema inmunitario. La baja exposición solar que tenemos en los bebés, en los lactantes, y la necesidad de protegerlos con protectores solares, además de la disminución del consumo de lácteos que se ha puesto de moda en algunos lugares, hace que en la infancia sea bastante frecuente el déficit de vitamina D, incluso en países que tienen una gran radiación, como pueden ser México o puede ser España. Los niveles normales los dejo ahí para que ustedes los puedan ver, pero lo fundamental es que tenemos que hacer monitorización de los niveles de vitamina D y especialmente en los grupos D. Por tanto, se recomienda la suplementación con vitamina D en los lactantes, en aquellos niños que van a tener lactancia materna exclusiva, especialmente durante los primeros 6 meses, o en aquellos niños que tienen una alimentación complementaria en la que prevemos que puede haber un cierto déficit de vitamina D, sobre todo si continúan con leche materna. Si hay una exposición solar restringida, como es habitual en estas edades, y especialmente en aquellos niños que suelen ser más morenos, que tienen la piel algo más oscura y que han sido o son prematuros. Sabemos que las indicaciones son recibir 400 unidades internacionales al día y, para finalizar, hacer una recomendación global del uso de la vitamina D en niños, no solamente en los lactantes, de manera que tenemos que promover esa exposición solar aproximadamente unos 10 minutos al día, asegurar la ingesta de alimentos con vitamina D, especialmente a través de los lácteos, pero cuando no sea posible hay que monitorizar los niveles y plantearnos la suplementación, especialmente en aquellos niños prematuros que hayan tenido un retraso de crecimiento intrauterino, en gemelares en los que a lo mejor la lactancia materna no es tan fácil, cuando haya posiblemente dietas deficitarias o tomas de algunos fármacos, ¿de acuerdo? Y siempre, como digo, quiero insistir en la monitorización para evitar también la suplementación excesiva que puede dar riesgo de toxicidad grave, especialmente de alteración renal y de alteraciones neurológicas. Todo ello, me despido dándole las gracias por su atención y, como decía al principio, esperando que tengamos una oportunidad de estar en directo para poder compartir todas aquellas dudas, cuestiones que puedan tener a bien expresarme, y con gusto estaré encantada de responderles y compartir con ustedes toda la información disponible. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también a la doctora Mercedes Gil por esta clara y brillante explicación acerca de la importancia del uso de probióticos y la vitamina D en los niños. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas y vamos a iniciar con la participación del doctor Jaime Ramírez Mayans. Doctor, gracias por esta explicación que nos dio acerca de la microbiota intestinal. Y tenemos unas preguntas. Sabemos la importancia, ya nos quedó muy claro, de esta microbiota saludable, pero ¿qué medidas podemos tomar nosotros como médicos para poder prevenir la disbiosis en los lactantes? Depende del tipo de origen de la disbiosis. Tendríamos que hablar de una disbiosis por antibióticos, es un tratamiento. Una disbiosis por la cesárea, que es uno de los otros factores importantes, entonces habría que tomar otra conducta. Ya lo comentó la doctora Mercedes Gil, en el caso de la disbiosis intestinal que puede existir por la cesárea, que es un enemigo público número 1 de los niños, pues están en ofrecimiento de este producto, César Drink. No sé si es decir salud por el César o me voy a emborrachar. Perfecto. ¿Y qué opinión tiene usted al respecto de que es César Drink para los niños nacidos por cesárea? Bueno, la verdad de las cosas es que a mí me parece, no tenemos nada en este momento realmente adecuado para un niño que nace por cesárea. Y esta es a mí me parece una muy buena opción terapéutica, sobre todo por lo que yo señalaba hace un momento, la colonia que tiene la vagina, que son prácticamente los lactobacillus que contiene este simbiótico. El lactobacillus rhamnosus, el rhamnosus contiene también el Quispatum, sobre todo el fermentum, y además la combinación con un fructo oligosacárido me parece extraordinaria. Yo creo que no tenemos en este momento más que ofrecerles a nuestros niños. Yo creo que vale la pena ofrecérselos. Perfecto, correcto, sí. Y además, ¿usted sabe o considera si tiene algún efecto secundario el uso de César Drink? Es decir, ¿este es seguro para los lactantes? Bueno, la combinación es un simbiótico y todos los bichitos que están ahí pues son adecuados. Claro, lo ideal es que cada bicho tiene su nicho, pero honestamente a mí me parece una muy buena opción terapéutica. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Ahora iremos con unas preguntas para la doctora Mercedes Gil y le pedimos que si nos pudiera ayudar, que nos aclare nuevamente y que quede muy, muy claro cómo es el mecanismo de acción de César Drink, cuáles son los beneficios que podemos esperar con el uso de César Drink en los nacidos por cesárea, en estos bebés que nacen por cesárea, y si tiene y nos pudiera compartir algún caso donde haya tenido éxito con el tratamiento de César Drink en estos bebés. Hola de nuevo. Con respecto a las preguntas que me han pasado, voy a tratar de contestarlas brevemente. La mayoría de ellas creo que quedan contestadas con la presentación. La primera de ellas es cuál es el mecanismo de acción que tenemos en César Drink. Bueno, yo creo que para resumir, el mecanismo de acción es un mecanismo simbiótico, puesto que tenemos la acción de los fructooligosacáridos, de los prebióticos, que van a modular la flora intestinal, junto con los distintos probióticos que contiene la fórmula, y además está sumada a la acción de la vitamina D. Por tanto, es una acción simbiótica de estos tres grupos de compuestos. Con respecto a los beneficios que se esperan obtener de César Drink, pues igualmente en su conjunto, por un lado, la idea es mantener un equilibrio de la microbiota intestinal lo más acertado posible y parecido a la microbiota de un recién nacido en las condiciones de parto vaginal y lactancia materna. Y por último, además, los otros beneficios implicarían la prevención de determinadas situaciones, alteraciones de la microbiota o enfermedades que pueden aparecer en el recién nacido
y en el lactante, pero también en el niño, como habíamos comentado. Por tanto, los beneficios que se esperan son, por un lado, sobre la salud de la microbiota intestinal y, por otro lado, para prevenir determinada disbiosis de esta microbiota. Y, por último, mi experiencia con Cesar Drink, yo creo que es un poco diferente a la que se espera en México. Nosotros este tipo de productos los utilizamos fundamentalmente como tratamiento de alteraciones intestinales, teniendo en cuenta que en España el porcentaje de cesárea es mucho menor que en los países latinoamericanos, pero somos conscientes del beneficio que puede tener para este tipo de niños y, por tanto, el uso tiene que ser en función de las necesidades de cada uno. En aquellos niños que hayan nacido en parto por cesárea puede ser fundamental, y en nuestro medio pues generalmente se utiliza para la prevención de la disbiosis, fundamentalmente relacionado con las alteraciones intestinales que se puedan prever, o en el caso de niños que estén con fórmulas artificiales o que estén con una alimentación un poco desequilibrada, o tengan riesgo de alergia alimentaria o de alergia en la familia. En todos esos casos podría estar indicado, y, por supuesto, con la suplementación de vitamina D, que es un añadido, puesto que aquí las recomendaciones son que hay que tomar vitamina D en el niño durante el primer año de vida, como habíamos comentado. Bueno, pues quedo a su disposición para otras preguntas en el futuro que puedan aparecer. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctora, por su explicación. Y bueno, pues después de haber escuchado estas magníficas ponencias de los expertos, creo que hemos aprendido la importancia de tener una microbiota saludable en los bebés y cómo impacta si no se logra esta microbiota saludable en un futuro en su salud. Sabemos que lo ideal es prevenir esta disbiosis. Sin embargo, pues hay muchos factores por los cuales actualmente tenemos mayor número de cesáreas, mayor número de consumo de fórmulas lácteas, pero creo que esta es una excelente oportunidad el contar con un producto que es simbiótico y sobre todo que nos va a poder obtener este beneficio de restaurar la microbiota intestinal en los bebés que han nacido por cesárea. Pues bien, esperamos que hayan disfrutado de esta transmisión. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en este evento, así como a los ponentes por su experiencia, por su tiempo y por una clara explicación acerca de la microbiota y de este producto que es un simbiótico. Agradecemos también a Marsam en la comercialización exclusiva de Cesar Drink en México. Estamos seguros de que van a tener mucho éxito. También los invitamos a seguir información acerca de este producto de Cesar Drink a través de las redes sociales y de la página cesardrink.com, donde podrán obtener información acerca de los puntos de venta, de estudios y de mayor información acerca de este producto. Muchas gracias a todos, sigan cuidándose y buenas noches.